Hey, ¿qué pasa, chavales? Aquí Radi en otro vídeo de cara a Wrath of the Lich King Classic. Hoy os traigo un fragmento del directo de ayer donde reaccionamos a un vídeo de Sarthe, que es un youtuber inglés de WoW muy pero que muy bueno. En concreto, el vídeo es un vídeo donde dice cuáles son para él los 4 mejores DPS de cara a la Wotlk. Es un vídeo que me pareció muy interesante y que quería traeros. Así que, vamos con ello. Empezamos, vamos a ver este vídeo, ¿vale? Que son los 3 mejores DPS, ¿vale? Las mejores 3 clases de DPS para Wotlk. Vamos a ver esto. Vamos a poner en pantalla grande y vamos a ir comentándolo un poquito. Me parece este vídeo muy bien. Seguir a este chaval, ¿vale? Que lo digo otra vez. Se llama Sarthe y hace vídeos de puta madre. Vamos a ello. As we get closer to Wrath of the Lich King coming out on Live Realms, everybody probably wants to know what classes are performing the best and what is going to do the most DPS. In particular, what are the 3 top DPS classes in Wrath of the Lich King for Phase 1? We can't make an accurate estimate of how things are going to pan out for the rest of the phases. Now, I say... Está diciendo que va a decir las clases que él cree más o menos que van a ser las más fuertes en la fase 1 de Wotlk. Y que eso no se sabe nunca cierto porque no sabe cómo va a ir luego el juego. Pero que ahora mismo, probando, etcétera, son las mejores 3 clases que él ha visto. Y que a medida que vaya pasando el juego, porque ni puta idea de lo que va a pasar ni cuáles son las mejores 3 clases. Pero que ahora mismo en fase 1, él cree, ¿vale?, que estas son las mejores clases. For Yo estoy con él, but in reality, there's he actually a visto el vídeo special ya. mention for a 4th class at the end of this video. You might not want to be the person who chooses a class even though you've heard a lot of hype about it, and it might actually be underperforming in this version of the game. Things are a little bit different than on private servers, and things in Classic are always going to be optimized in a little bit different of ways. Está diciendo que no tengáis en cuenta tampoco lo que viene siendo los servidores privados, porque las cosas cambian de servidores privados a lo que viene siendo lo oficial. Y los números y muchas cosas no son los mismos. So with that being said, let's dive right in and let's give you my top 3 DPS choices, actually 4 classes in Wrath of the Lich King Phase 1. Vamos a ver las 3 clases que para eso son los mejores y una 4ª de mención especial porque dice que no puede dejarla atrás. En tercera posición, para él tenemos a el brujo, ¿vale? Que ya lo hemos visto en muchos tier lists que hemos hecho antes, que el brujo está muy, pero que muy bien y muy roto en el EK. In particular, I'm going to mention Demonology Warlock. Although Affliction is bugged on the beta, Demonology Warlocks have this incredible AoE and sustain damage overall, as well as some amazing huge burst windows. Que tiene mucho AoE. El brujo, ¿vale? El brujo demo. Within normal single target raid situations. Now, Warlocks in TBC were amazingly powerful, but honestly, kind of not the most intricate class to play. This fully changes. Literalmente antes solamente era spamear Shadow Ball. Some of your AoE rotation is the same, with abilities like Seed of Corruption still being a massive part of your AoE rotation. Demonology Warlocks get amazing CDs. Y el brujo demo hace muchísimo daño en AoE, tío, a melee. Muchísimo. With Metamorphosis, which will basically turn you into a demon yourself. You're actually probably going to need a Hand of Protection whenever you are using all of your CDs for your huge AoE burst windows. Eso es verdad. Sustain damage and sustain AoE from... Tiene muchísimo daño sostenido, como dice aquí, y que casi siempre vamos a necesitar curas o mitigaciones porque vamos a crear muchísimo con el AoE del brujo demo. Demonology Warlocks is just almost unmatched, but this is also giving them huge burst windows whenever they have Metamorphosis off of cooldown every 2 minutes. So what Eso es verdad, en plan, tiene 2 minutos de reutilización, pero yo creo que había un glifo o un talento, algo que te dejaba la metamorfosis en 1 minuto y medio, que 1 minuto y medio lo puedes tirar a lo mejor un par de veces por cada boss. Y el daño que hacen a el brujo demología es una puta locura. Es decir, yo creo que no hay ninguna clase que haga más daño a AoE que el brujo demo. Metamorphosis does is it is a 36-second, because of 6 extra seconds from the glyph, CD, where you are buffed up, doing 20% extra damage, and you also, having been turned into a demon, have extra abilities. Every single raid will want to run at least 1 Demonology Warlock for this ability right here, Demonic Pact. Es verdad, el pacto demoníaco es una cosa que sí o sí vamos a querer llevar en raid, pero 100%, ¿vale? 100% vamos a querer llevar esto en raid.
un brujo demo por lo menos tenemos que llevar en raid para el pacto demoníaco. Una locura. Whenever your pet crits, you get a buff to all of the entire raid, giving them 10% of your spell damage. And this does... Es un 10% de tu daño de hechizo, lo que hace cuando la mascota hace un crítico. Snapshot. There was an issue originally where every time your pet got a crit, it would override these stronger demonic packs. So your pet wasn't even able to DPS. You would get a huge crit when you were snapshotting early on in a fight, and then you would pull your pet back and just kind of have him sit there. But now they've actually dealt with this. This is a really welcome change from Blizzard. Now it's really because of this high sustained AoE damage and demonic pact that I rate Demonology Warlock so high. They also are... Dice que gracias al pacto oscuro es por lo que el brujo demo está tan fuerte en el EK. Are generally chosen to get a lot of the gear early on because every piece of gear that you give to your demo lock is a boost for your entire raid. Because everything que tú de eso, cada pieza de SP, ¿vale? Que le das al brujo es una bonificación también para la raid con el talento. Demo lock gets will increase the demonic pact buff, and everyone in the raid gets a little bit extra damage. If you want a really in-depth demo lock guide, make sure you check out Crix's channel. I'll have a link in the description, but he has a extremely in-depth demo lock guide, so make sure to check that out. Coming in at number 2 on my list. El número 2 de mi lista es el DK. Talking about both Frost and muy fuerte también de DK specs here. Now we were seeing a lot of people use a bugged sigil on the beta, which is this icy touch sigil. Sigilo que da error. Don't really worry about that. There is a lot of logs, a crazy amount of logs, and a crazy amount of testing being done with people not using this sigil. But also on the beta, there is a bug where one death rune can act as all 3 runes at one time. This is... Hostias, pues ese error tendrán que corregirlo ya, is also juicing up the overall damage of DKs, and it's hard to play around. Now, Frost spec is definitely easier to learn than Dual-Wield Unholy. It is a really fun spec. There are a lot of ways to optimize it, and I do have a guide out on the channel, so I'll have a link to that in the description if you want to know everything about it. But also, on top of that, Dual-Wield Unholy... Y es decir, el de Cascarcha es mucho más fácil que jugar que el profano, y sin embargo hacen casi... son igual de buenos las dos, ¿vale? Las dos specs. Y es verdad que el profano, como dice aquí, se juega con doble empuñadura, con armas de una mano. Es una build que hace muchísimo daño. Y la han probado también en el PTR y al parecer hace también el mismo daño que hacía en los servidores privados. Dice aquí el chaval este, que tiene una guía en su canal, que la podéis ver si queréis, del profano con la doble empuñadura. Which is really shooting up in the public eye, as made popular by Wotlk, and I'll have a short guide coming of that, but realistically his guide is amazing and very in-depth. Where Death Knight's Reign Supreme is their absolutely massive AoE and los caballeros profanos dice que en AoE son dioses. Es eso, que los caballeros son muy completos, tío, los caballeros de la muerte. Tienen muchísimo daño en AoE, tienen muchísimo daño sostenido a Unitarget. También tiene ventajas, tiene la garra helada, tiene el bufo del profano para los casters, tío. Also have way higher AoE than what warriors ever had, with things like pestilence to spread all of your diseases. Más que los guerreros tienen el AoE, realistically, the big one, Howling Blast. Frost DKs have amazing AoE burst, although their AoE sustain is a lot less than Unholy because it's a lot more reliant on procs. But if you do get those procs, you can kill things before anyone else can do any damage to them. Now, Unholy, on the other hand, is looking insanely strong, but most of the time that's because people are using the bug sigil I was talking about before, which is snapshotting with your gargoyle to do ridiculous amounts of damage. Even with que hay un bug en el PTR, como han visto antes, ¿vale? Y que el de Cascarcha hace mucho más daño por el sigilo. Out this sigil, Unholy DK has the most insane burst damage. Pero que incluso sin el sigilo hace una burrada de daño. Y el profano DK tiene el daño de explosión más loco en cualquier pelea de jefe actualmente. Caballeros rotos, caballeros de la muerte rotos. Hero class in this new expansion, and that's exactly what they are. And with that being said, if you have any questions again about either Frost or Unholy DK, make sure to check out the guides on the channel. And let's move on to Escúchame, deja de hacerme spam, te lo estoy diciendo. The number one que ya te has recomendado un canal de tu amigo
y 2 vídeos de tu canal. This video. The class that I am Y esta es la clase número 1, ¿vale? A mí yo cuando lo vi, había mucha gente que lo estaba diciendo, que esta clase estaba muy fuerte con esta build, pero yo me creía que esto solamente era en lo que viene siendo servidores privados, porque habría algún tipo de bug o habría un tipo de error en el nivelaje de los números, pero que va. I'm rating as number 1 in this video and number 1 in phase 1 el of número Wrath of 1 the en la Lich King fase de is Wrath of the Lich actually King, gonna be the Shaman. In el chamán. particular, I am talking about the Pero el chamán mejora. Spellhand Shaman. Now, the difference between Spellhand Shaman and normal Enhancement Shaman is very, very minimal. A ver, es que el chamán mejora, pero con la build de poder con hechizos, ¿vale? Es decir, el chamán hechizado de manos, que es el chamán mejora con la build de poder de hechizos. Que no es el chamán mejora normal de toda la vida. Although the damage is actually de un estilo diferente de juego. Mainly for overall. The single target is almost exactly ¿Qué es eso? the Que hace same. muchísimo A daño. good Enhancement Shaman is going to shine so far above the rest. Enhancement Shaman is honestly one of the most fun classes I've ever played. Prácticamente que si eres bueno con el chamán mejora de poder con hechizos, literalmente vas a brillar muchísimo más que cualquier otra clase. Vas a hacer muchísimo más que cualquier otra clase. Wrath of the Lich King, and I've only been doing it for a couple days. But on every single global, you have a choice to make about what abilities you're going to use. Are you going to use one of your shocks, Flame Shock or Earth? Cuando dice vas a utilizar una de tus llamas, porque tienes que elegir, porque aquí no puedes spamear todo. Are you going to use Storm Strike? Are you going to use Fire Nova? Are you going to use Lava Lash? Or do you have your Maelstrom procs so that you can use a Lightning Bolt or a Chain Lightning? Now, Maelstrom is basically a stacking proc that when it hits 5, will choose your next ability. You are going to utilize your Maelstrom procs whenever they happen, and it's either going to be Lightning Bolt or Chain Lightning as your spenders. Shamans bring a lot of massive utility to the raid. With totems, Shamans are one of the only classes, if not the only class, that has absolutely unique abilities. First of all, with enhancing totems, your Strength of Earth totem is going to be stronger than anything a Death Knight can put out with their. Dice que tiene habilidades únicas de clase, como son los tótems, como son el ansia de sangre, y que cualquier cosa que un caballero de la muerte pueda apagar con su cuerno, en plan, lo puede hacer, en plan, el bufo del caballero de K, del cuerno, ¿vale? De invierno. El de K, el tótem del chamán le da muchísimo más. Vale, le da mucho más beneficio. Que esto es una locura también. Lo que he dicho. Los fantasmas, que son 3 minutos, pero estos son muy fuertes. Los fantasmas que te dan el sprint. Los fantasmas te dan el sprint, que es muchísima movilidad. Para moverte por una raid, para moverte de cualquier boss. También te dan muchísimo sustain. Awesome mobility that you can use to get around throughout a raid. One thing you should note is that Fire Nova, this new ability that goes off of any of your flame totems, and it's a 3-second CD now that you're going to be. Es que la Fire Nova es un CD 3 segundos, y hace mucho daño, fijaros. Into it is massive damage, and you always want to be using it whenever you can. Es una barbaridad. Ha hecho 4000. But it does come out of your fire totem. So if you place your magma totem away from the rest of the en área, es decir, cada 3 segundos, no tiene sentido, más el daño que hagas tú de melee. So one thing you really need to watch out for is making sure that you're placing your magma totem in a good spot. And do know eso, que a ver si que tengáis en cuenta de a ver si estáis poniendo el totem bien o no. That magma totem or any fire totems will always come out on the front left of your character. Mira, aquí os da un tip. Os dice que el tótem de fuego siempre aparece en la parte izquierda de arriba, ¿vale? Aquí. De los 4 tótems. Enhancement Shamans also bring a 10% attack power buff, but you can get that from Blood Decay or Marksman Hunters, so it's not necessarily a. Es decir, que te da un beneficio del 10% de poder de ataque, pero que también te lo da los Hunter de puntería, etcétera, y que no es necesario para la raid, pero que también es un extra, ¿no? Que también aparte de eso, de todo lo que te da también ese bufo. Dice que el único problema que ve es el mana, pero tiene la chamánica, que tiene 1 minuto de CD. Literalmente, vamos a leerlo aquí. ¿Ves? ¿Qué es eso? Tiene 1 minuto de CD de la ira chamánica, y la ira chamánica, si lo usas bien, literalmente te llena el 80% de la barra de mana. Es una locura. Y en 1 minuto, cada minuto puedes rellenarte la barra de mana a un 80-70%.
Apaga y vámonos. Performing ridiculously well. Hace mucho daño, tío. One. And if you want to watch some really good ones, I would highly suggest checking out Just Oro on Twitch. And also there's... Dice que si queréis ver a algún chamán bueno de poder con hechizos, ¿vale? De mejora con poder con hechizos, que veáis a Justoro. No sé si será así o no, porque la tradució así el YouTube. En Twitch, ¿vale? Y también hay una guía en YouTube de Unfall. Lo podéis ver si queréis. Una mención de honor para el rogue asesinato. Throughout the entire expansion, and combat rogues have absolutely massive overall damage. There's also a lot of theory crafting and testing that Simon... El rogue asesinato es una clase que en Untitled hace muchísimo daño. Yo creo que es una de las clases que más daño a Untitled hace, si no la que más. Y se debe a que aparte hace daño físico, pero el 70% del daño del rogue asesinato son los venenos. Y los venenos son daño mágico. Entonces, por eso está tan fuerte el rogue asesinato. Porque al no haber penetración de armadura, que tu 70% de daño sea de venenos y sea mágico, es una burrada. Is doing, and I'll have a link to his channel in the description, about builds that have basically permanent uptime of Fan of Knives, which if viable would make rogues the absolute kings of DPS throughout this expansion. This is going to be massive. Que el abanico de cuchillos aplica veneno a todos los que es de, o de una probabilidad de aplicar veneno. Beta, so just keep an eye out for that. So with that being said, rogues are definitely going to be back in the raids in this expansion. We kind of had to take a seat back in TBC, but now it is... Lo dicho, Brujo Demología va a estar rotísimo. El DK profano va a estar un pelín más fuerte que el DK escarcha, pero para nada, en plan que para nada es el escarcha malo. Simplemente que el profano es un 1 o 2% mejor que el escarcha. Y eso, sabiendo que el escarcha es una puta barbaridad lo que pega y lo que hace. El chamán mejora de daño con hechizos es una brutalidad. Y que el pícaro combate, que el pícaro asesinato también va a ser una de las clases que sean estrellas, ¿vale? Esas 4 clases van a ser top en Wotlk Classic. Y que mínimo vas a querer llevar una en tu raid.